Hola, el día de hoy vamos a hablar entonces de la novela de viajes. Desde siempre, el ser humano se ha caracterizado por la curiosidad frente a lo desconocido, ya sea en lugares inexplorados o en tiempos que aún no se han vivido. Y para suplir estos conocimientos de los que carece, ha creado sus propias respuestas con alto componente fantástico a partir de lo que imagina y de lo que le han dicho o de lo que poco que conoce. Los antiguos siempre les causó curiosidad conocer diferentes lugares de la Tierra, ¿sí? Y de esa manera, obviamente, mostrar un poquitico mediante los relatos de las características de esos lugares. De ahí entonces nace la novela de viajes como respuesta a esta manera de cómo se narraban los elementos y las características de los lugares que se visitaban. Así para muchos, los viajes fueron una importante cuna de conocimientos, por lo que quisieron registrar su punto de vista particular acerca de lo que hallaban en otras tierras, como por ejemplo la visión de Cristóbal Colón en sus diarios de a bordo, cuando conoció a los nativos americanos, ¿sí? Y de esa manera entonces aparece este gran subgénero llamado la literatura de viajes. La historia pionera de la literatura de viajes fue la Odisea, que es atribuida a Homero en el siglo 8 a.C. y se considera la historia pionera de viajes, ya que narra la travesía que hace Odiseo, o también llamado Ulises, para regresar a su hogar, en este caso Ítaca, a través de lugares desconocidos, donde él y su tripulación se topan con seres sobrenaturales que los llevaron a sortear difíciles situaciones. Los viajeros tienen diferentes motivaciones y obviamente también los novelistas de viajes. En este caso, los viajes se emprenden por muchos motivos positivos. Por ejemplo, por el interés de conocer nuevos paisajes, el gusto de experimentar otro clima, la curiosidad de intercambiar costumbres con las culturas, entre otros. Pero también por motivos negativos. En este caso, pueden ser éxodos debidos a guerras, amenazas, desastres naturales o incluso la misma muerte, que lo podemos llamar también como el viaje final. Pero siempre se haya un viaje, pero siempre que haya un viaje, perdón, cualquiera que sea el motivo, existirá una inspiración para la escritura. Por ello, los dos casos que han sido incluidos en las narraciones y sin embargo los motivos que los novelistas tienen para escribir no son los mismos que los viajeros y permite reconocer a grandes rasgos dos categorías de las novelas de viajes. Dentro de la novela de viajes existen muchos recursos importantes, ¿sí? Al igual que en todo tipo de literatura. En este caso se encuentra, por ejemplo, la descripción. En esta novela de viajes se recurre a una descripción de los lugares y de los personajes, de cómo estos son desconocidos para los lectores y su caracterización debe ser muy detallada. Y además es muy importante darle realismo a la historia. Y por eso la descripción es la principal técnica narrativa de la novela de viajes. También es muy importante el narrador. La narración de la novela de viajes por lo general se hace en primera persona y cuando el narrador es el protagonista genera la impresión de que las vivencias que narra son reales. Sin embargo, también puede ser en segunda persona a manera de narrador testigo que cuenta lo que ve y escucha y cuyo testimonio se imprime veracidad al relato. También tiene diferentes herramientas, dentro de ellas obviamente está también la verosimilitud de la narración, ya que la novela de viajes recurre a herramientas, en este caso a vehículos, naves espaciales, máquinas, en este caso utensilios, relojes, alfombras o incluso hasta animales mitológicos que facilitan o hacen posible que el viaje se desarrolle. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el gran texto del señor Julio Verne de 20.000 leguas de viaje submarino. Dentro de las novelas de viajes también existen personajes. Algunos académicos aseguran que en estas novelas el viaje mismo es el protagonista y sin embargo la realidad es que el viaje es el centro del argumento y el hilo conductor de la trama. Dentro de estos personajes básicamente tenemos tres tipos. El protagonista, quien desea o se ve obligado a emprender el viaje, es decir, el viajero.
y obviamente sus relatos que nos cuentan toda la historia. También están los testigos, que son quienes acompañan y apoyan al viajero en su trayecto. En algunas ocasiones son quienes narran lo que observan o lo que sucede al protagonista. Y obviamente también se encuentran los opositores, quienes van apareciendo en el camino con el objetivo de dificultarle la travesía al protagonista. Estos contribuyen a darle un toque de aventura y tensión al viaje que hace interesante la historia. Una de las cualidades más notorias del protagonista es que sufre una transformación física y psicológica durante el relato. Ya cargado de experiencia, se convierte en una nueva persona debido a todo lo vivido. Las novelas, según los tipos de viajes, también se pueden caracterizar. En este caso, las motivaciones de los viajeros y los novelistas son distintas. Y por tal motivo existen diferentes tipos de viajes. De hecho, esas travesías son presentadas en las novelas de viajes, pueden caber en varias categorías. Es decir, puede haber una novela que tenga diferentes tipos de viajes en el mismo texto. Primer elemento, los viajes en el espacio. En esta clasificación entran las historias que narran cualquier desplazamiento del viajero en el espacio, comprendido como un lugar concreto, sea en la Tierra o fuera de ella. Por lo general, esta travesía, desde un punto A hasta un punto B, tiene motivaciones personales que llevan al protagonista a encaminarse hacia sitios desconocidos con el objetivo de vivir nuevas aventuras y explorar otros mundos. Otro ejemplo de ello, Viaje al centro de la Tierra, del autor Julio Verne. También se encuentran los viajes en el tiempo. A esta categoría corresponden las historias que tratan temas de desplazamientos, en este caso por el tiempo, con personajes de viajeros de la dimensión temporal y con la ayuda de diferentes herramientas logra moverse hacia adelante, en este caso es el futuro, o hacia atrás, en este caso hacia el pasado. Y cuando los desplazamientos son hacia el futuro, las novelas de viajes colindan con la ciencia ficción. En este caso, ciencia ficción y novela de viajes se encuentran muy interrelacionadas. También encontramos los viajes al espacio exterior. El espíritu aventurero de los viajeros siempre los lleva incluso a explorar el espacio exterior. En este tema, las novelas de viajes también se funden con la ciencia ficción, dado que para llegar a esos otros mundos se valen de la tecnología muy avanzada, que no se conoce para el tiempo de la escritura de los relatos. Las novelas con estos contenidos recurren a la descripción de la técnica de viaje y una vez el destino y a la caracterización de los personajes y los lugares extraterrestres, así como la relación entre estos y los seres humanos que llegan a colonizar esos universos descubiertos. También se encuentran los viajes al interior de la mente y de la conciencia. Estos viajes también pueden darse en un plano metafísico, filosófico o psicológico. Son los viajes que implican un mayor cambio para el protagonista, pues tratan de luchas internas y momentos de superación y de reflexión que el personaje debe experimentar para salir adelante o trascender. Estos incluyen la exploración del subconsciente y de la mente humana. También tenemos los viajes a mundos fantásticos y es un gran número de novelas de viajes que corresponden a este tipo de o a este subgénero literario. Estos relatos tienen características muy particulares. Uno de ellos, el protagonista puede ser uno o puede ser un grupo. Por lo general corresponde a niños o adolescentes o a seres adultos con un corazón puro. El lugar, normalmente este lugar es completamente imaginario y regido por leyes propias que lo dotan de verosimilitud. El tiempo, no existe una lógica temporal y mucho menos cronológica. El tiempo puede pasar de forma más lenta o acelerada de lo normal dependiendo del tema. Y por último, el argumento, por lo general, el protagonista tiene una misión en ese mundo mágico y no siempre la conoce y enfrenta dificultades para alcanzarse. En este caso, un ejemplo muy grande de ese texto es el libro llamado Las Crónicas de Narnia. También se encuentran, por último, los viajes a otros planos.
Algunos autores crean esos mundos de fantasía a partir de otros planos que la tradición popular ha difundido. De este modo, los novelistas parten de las creencias que las personas tienen sobre algunos lugares, como en este caso el paraíso o el infierno, para concebir historias a partir de un viaje hacia esos lugares. En este caso, podemos tener un pequeño fragmento de la novela de Dante Alighieri llamada La Divina Comedia, y aquí nos hacen una pequeña alusión sobre el infierno. Entonces, en este caso encontramos las novelas de viajes, cuya motivación para la escritura pueden ser los relatos de divulgación medianamente objetivos, que tiene diferentes recursos, en este caso la descripción, los narradores y las herramientas, que presentan unos personajes que en este caso los llamamos protagonistas, testigos y opositores, y entonces tenemos en este caso 6 tipos de viajes de estas novelas, que son viajes en el espacio, en el tiempo, al espacio exterior, a mundos fantásticos, a otros planos y al interior de la mente y de la conciencia. Bueno, entonces eso en general son las principales características de la novela de viajes, un género literario espectacular que también con toda seguridad le llamará la atención. Muchísimas gracias por escuchar este pequeño relato y esperamos en un próximo tema.